cuidado quién escribe la historia, porque cuando usted ve a Pedro en el internet o en los libros, usted ve un viejito con las llaves y la mayoría de la gente se imagina que llegó al cielo y lo recibió Pedro porque él tiene las llaves, y eso no es verdad, eso es mentira. Otra cosa, ¿qué dicen de Pedro? De Pedro dicen que él estuvo en Roma y que los restos están en Roma. Puede que estén en Roma, pero Pedro en la historia y en la Biblia nunca fue a Roma. Y la Iglesia Católica y el papado lo pone como el primer obispo. Hasta que Pedro murió no habían obispos, nunca fue obispo. Hubiera sido más obispo Pablo, que reprendió a Pedro, y Pablo, que llegó hasta Roma. Pero entonces, ¿qué ponen? Resulta que mira dónde queda Roma, ¿sí? ¿De dónde venían ellos? De Jerusalén. ¿Dónde fue muerto Pedro? Se supone que en Jerusalén. Todo esto era el Imperio Romano. El Imperio Romano va para Egipto, por este lado, da para, mire Egipto, esto es el norte de África. Y el Imperio Romano también tenía que ver con Asia, para allá. Era muy extenso. Y el que mandaba el rey aquí era el emperador romano, y fueron 10 emperadores que persiguieron a los cristianos. Y aún emperadores que ellos mismos hicieron adorar como Dios. Entonces ellos no podían aceptar mucho el evangelio porque desplazaban todo su fundamento, su ley y su filosofía. Entonces, ¿a dónde estuvo Pedro? Cuando Pedro sale de Jerusalén, él agarra por acá y se va a esta parte. Bitinia, el Ponto. Estas son las 7 iglesias. Y aquí fue el área. Y ahora vamos a ver por qué. Pedro jamás cogió un barco, jamás vino por este lado como lo hizo Pablo, y llegó a Roma. Y hay una carta a los romanos de que Pablo escribe. Y ahí no dice que está Pedro, dice que están otros. Porque Pedro nunca estuvo en Roma. Pero ustedes van a la historia, entonces la Iglesia Católica les cuenta que él es el primer papa porque fue el primer obispo, y que estuvo en Roma, y que en Roma hizo, ni siquiera apareció por allá. Esta fue la área de Pedro. Y ahora vamos a ver algo más. Pedro anduvo escondido, vamos a ver por qué. O anduvo sin que nadie supiera dónde estaba. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo me devuelvo? ¿Puedes ir hacia atrás, con la flecha hacia atrás o hacia adelante? Ya. Perfecto, muchas gracias. Aquí teníamos el mapa. ¿Qué nos dice acá? La primera carta fue escrita a cristianos conversos que estaban siendo perseguidos. A ver, le voy a poner, dijimos que nosotros somos discípulos igual que Pedro. Hágase de cuenta que usted fue y le compartió a su barrio, y luego están en otro barrio, y usted ve que la gente que usted le compartió, allá están en el circo romano bajo unos leones. Se convirtieron a Cristo, y usted está llevando un evangelio para que mueran. Sí. ¿Usted sigue evangelizando? Pero es que si no evangelizo, se mueren sin Cristo, tienen el fuego del infierno. Y Dios nos mandó a evangelizar. Ellos dicen que nos sometemos, pero también la obediencia bíblica tiene un límite. ¿Hasta dónde? No vaya contra la palabra de Dios. Si va contra la palabra de Dios, yo no tengo por qué obedecerla. Entonces, que ustedes ven que Pedro, cuando es discípulo y empieza a llevar la palabra, y le cae el Espíritu Santo y sale y predica, y se convierte, ¿se acuerda al comienzo de Hechos? 5,000, 3,000, 2,000, uy, esas cantidades tremendas. Y luego, en el circo romano, ¿a quién escribe Pedro la primera carta? A cristianos del Asia, que habiéndose hecho cristianos, fueron sacados fuera de sus ciudades. ¿Por qué? Porque el emperador romano no los permitía, no eran aceptos, eran calumniados, eran odiados, si eran ricos quedaban pobres. Ahí en ese tiempo habían esclavos y eran perseguidos. Entonces, ¿a quién escribe? A los expatriados. Las 2 cartas son cartas a un pueblo diferente, pero dan esperanza. Y exhortan a no dejarse caer de la fe a pesar de lo que vean. ¿Usted ha vivido eso? ¿Usted le ha compartido a alguien que ha muerto por el testimonio que dio? Ojalá. Miramos por el fruto, porque dice que cuando uno realmente está en santidad va a ser perseguido. Entonces, aquí estoy hablando. ¿Cuál era el fin de las personas que creían que Pedro oraba y se convertían? Era esto: maltratados, perdían sus bienes, eran objeto de sospechas.
Si hubo algo malo, ¿qué dijo Nerón? Fueron los cristianos los que incendiaron a Roma. Pero eso fue una acusación general. Claro, la historia sabe que no fue así porque fue demasiado malo. Mató a su mamá a patadas y así fue. Mató a su hermano y pues su vida sexual se parece a muchos que andan por aquí por la 13, en donde yo vivo. Entonces, y la segunda carta, el peligro es dentro de la iglesia. En la segunda carta, la primera carta habla de un peligro externo a la iglesia, la segunda carta de un peligro dentro. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de Pedro es, diciéndolo en términos juveniles, pilas, porque el evangelio que está metido, paila. Así hablan los jóvenes. ¿Qué es lo que dice Padre en la segunda carta? Dentro de la iglesia vendrán blasfemadores y burladores. Habrán enseñanzas falsas. Y cuando Pedro habla de los falsos maestros, primero sabe de qué habla, de la calidad de vida. Gente que predica con problemas escondidos. Entonces uno tiene que mirar la calidad de la vida de la persona de alguna manera, sí, pero sin juzgar. ¿Por qué? Porque falso maestro, tan pronto se sembró un verdadero evangelio, salieron como 12 sectas diferentes en esa época. Que estudiarlas no es fácil, no es fácil. Yo les quiero decir algo, cuando estábamos en la adoración, yo le dije, Señor, vengo yo a darte gracias, tú eres mi refugio, pero yo vengo a darte gracias. Y el Señor me dice, no, soy yo quien te sostiene. Ah, sí, Señor, gracias. Ah, es que yo voy a adorar porque soy muy linda, muy lindo. No, es porque el Espíritu de Dios pone en ti que tú le des algo al Señor, porque de otra cosa no tenemos nada más que dar. Él es el que nos limpió. Entonces, las dos cartas son de exhortación a la santidad y de advertencia, pero también son de fortaleza. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Yo aquí hice un paralelo entre las dos cartas, pero ya hablamos de esto. ¿Qué dice la primera carta? Habla de las pruebas del cristiano y dice que tendremos privilegios. Pero también, a pesar de las... Pedro dice que estamos en un mundo sin tinieblas. Y yo puse para que fuera aquí las 3 S. Habla de santificación, la sustitución expiatoria de la sangre de Cristo y la santificación. Satisfacción. Satisfacción, ¿qué dije? Bueno. Y acá, y en esta parte, habla del cuidado, porque hay una cosa que Pablo dice en estas dos cartas. Si usted es cristiano, usted tiene que ser santo y caminar en santidad. Pedro en su carta no admite que haya impureza. ¿Sabe por qué? Desde el Antiguo Testamento se habló y el judío era de ley muy estricto para no contaminarse. Y el sacerdote sabía que si se entraba en pecado moría. Cuando Cristo muere en la cruz se rompe el velo y podemos entrar. ¿Y sabe lo que pasa? El anhelo de Dios del comienzo se cumple en una manera. Cristo ahora es el tabernáculo en medio de nosotros en la iglesia. Ya desde Juan 1 dice que Él es el tabernáculo viviente, o sea, Cristo está en el mundo, en nosotros, por la iglesia. Y esa es una tremenda verdad que es difícil que nosotros a veces entendamos. Pero esto es lo que está diciendo Pedro. Por eso debemos ser santos, santos, y somos santos. Y santo en la Biblia es el que está rociado con la sangre de Cristo, y esto lo confirma esta carta. Seguimos. ¿Cuándo le escribió? En el año 60 escribió la primera carta a todos los que han experimentado la paz y la presencia del Señor. Y en el año 65, después de que ya va muriendo Pablo, habla a los santos generales de toda la iglesia, frente al peligro de la mala doctrina. Yo hice un estudio sociológico y lo voy a mostrar de una manera rápida, de cómo fue la influencia del Evangelio en ese tiempo, para que veamos si nosotros influimos hoy día. Esto lo voy a... El Imperio Romano se propagó muy rápido. En Gálatas 4 dice que en el tiempo que vino Cristo fue el tiempo señalado por Dios. ¿Y sabe qué? Dios esperó el predominio del Imperio Romano porque por el griego y por la influencia de los caminos se extendió rapidísimo el Evangelio. Y eso estaba preparado por Dios.
Había una carretera de Roma que llevaba a todas partes del mundo y luego se abrieron caminos fluviales y las vías de navegación. Esto hizo que se enseñara el camino de la salvación. Cuando usted predica en una universidad, en su barrio, en la oficina, ¿qué entiende la gente que usted predica? Esto a mí me llama la atención. ¿Sabe qué me llamó la atención? Cuando los primeros discípulos, Pedro, Pablo, después del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio, ¿cómo lo entendió Roma? ¿Sabe cómo lo entendió? Ante los ojos de ellos fueron escuelas filosóficas. Esos filósofos, y Pablo era el líder en Roma de una escuela filosófica tremenda. Ellos no estaban predicando filosofía, estaban predicando una enseñanza de doctrina espiritual. Entonces se parecía para ellos, ¿cómo entendió el mundo de los discípulos el primer mensaje que trajo a la iglesia? Como filosofía, como algo de ciencia, como algo de metafísica, conforme a los griegos, pero no lo entendieron como. Y cuando entendieron que hablaban de un Dios, dijeron, eso es otra religión, no las queremos. Y usted se acerca a mucha gente, entienda que mucha gente rechaza la caricatura que tiene de la religión falsa, mas no rechazan a Dios. El cristianismo influyó mucho en el Imperio Romano, influyó tanto que se sintieron amenazados a su política, a sus negocios, a sus finanzas, y por eso empezaron a decir, o adoran al César, o lo adoran, o son muertos. ¿Influyó mucho? Sí influyó, pero se sintieron amenazados. Yo cuando compartí en la universidad un día me dio por salirme por el garaje, porque ese día estaba de afán y me acuerdo que de pronto siento que alguien corre, y yo volteo a mirar, y un muchacho corrió y se escondió detrás de un carro. Y yo dije, ¿de quién se esconde? No hay nadie, de mí. Cuando yo lo miré y salí, ¿pero por qué? Por el pecado. Yo ya lo había evangelizado y corrió y se escondió. ¿Cómo se siente la gente que en pecado rechaza a Cristo? Amenazado. No por nosotros. Nosotros somos santos y tenemos una verdad. ¿Cómo manejamos esa verdad? ¿Cuáles fueron las principales afirmaciones de la filosofía grecorromana? Estoy resumiendo esto, ¿sí? Los primeros cristianos no eran filósofos, daban testimonio de su fe, aún con el martirio. Tremendo el testimonio que tuvo que tener Nerón cuando decía, yo conocía a esta oraba, mírela aquí por cómo la dejó el león. ¿Por qué él hacía eso? Después de que los martirizaba, iba y miraba las caras a ver cómo quedaron. Y dice que dieron muestras hasta la muerte y vimos que nosotros tenemos una crueldad de martirio como lo que muestran los primeros cristianos. Yo he visto videos en este tiempo de lo que pasa, por ejemplo, en África, negros que están creyendo y orando, les echan gasolina y los queman, y eso el mes pasado, y en otras partes. Pero en esta parte del mundo donde estamos nosotros no hemos vivido algo así. ¿Todo por qué? Porque ellos, todas las ideas que tenían de Dios, de la libertad, de la moralidad, ellos las comparaban con el cristianismo y no les funcionaba. No iban a perder su dominio, su poder y su autoridad. Aquí vemos cuando Pablo dice, nosotros predicamos, Pablo dice, los judíos quieren milagros y los paganos o los gentiles filosofía, pero yo predico a Cristo y a este crucificado. Es la única verdad que tenemos. ¿A quién le escribe Pedro? A gente que ha experimentado la gracia de Dios y que tiene la fe. Quedaron en catacumbas. Pero ¿cómo lo volvió la historia? Cuando usted lee la historia, mucha gente dice, digan en sus iglesias que ningún joven estudie filosofía. ¿Por qué? Porque terminan en estoicismo, neoplatonismo y porque enseñan a entender con una mente que no es con la mente cuadriculada que entendemos a Dios, es con el corazón y con el espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que tuvieron que estudiar la palabra para defenderla, sacaron lo que se llama apología. ¿Qué es la apología? Es una rama de la teología que hace defensa de la fe. Apologética es defender nuestra fe, defenderla de muchas cosas que nos han venido atacando en todos estos años y en todos estos siglos. Como decir que la Biblia
Nada de lo que dice la ciencia que se ha averiguado está contradecido en la Biblia, contradicho. Todo lo que la ciencia ha dicho está acá, todo lo que la historia ha cumplido está igual acá. Cuando usted mire la historia por donde quiera, está igual acá. Pero la Biblia no es un manual ni de historia, ni de matemática, ni de ciencia, ni de filosofía. Es el manual de la vida del Espíritu de Dios. Entonces, eso quiere decir que tengo que entender es con el Espíritu, no con la mente. Y ese es el problema con ellos. ¿Por qué no hemos hecho entender como discípulos o como iglesia un mensaje verdadero a Bogotá? Primero porque deberíamos depurar el mensaje. Vamos a ver, aquí son las diferentes gnósticas, Filón, son las diferentes ramas filosóficas y teológicas, teológicas no filosóficas que salieron para ese tiempo, pero realmente son importantes. Más importante ya la tercera parte. Entonces la primera parte de la predicación de hoy ya la vimos, y la segunda era el estudio sociológico. ¿Qué entiende mucha gente cuando nosotros hablamos? ¿Qué entiende nuestra familia cuando no ha experimentado y le hablamos? No sé. Pero Pedro nos da la clave en la primera parte. Amor para llegar a todos. ¿Cómo? Implica que nosotros crucificamos nuestra carne para que realmente sea Dios en nosotros llegando a las personas. Vamos a ver quién fue Pedro y vamos a ver nosotros ya no como iglesia sino como personas, como discípulos. Yo creo que al igual que Pedro, cada uno de nosotros fue llamado por Jesús. Cuando Pedro fue llamado por el Señor, fue llamado con su hermano Andrés. Y ellos eran discípulos de Juan. Y Pedro presenció no solamente los milagros del Señor, sino cuando vino el Espíritu y la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Otro que venía. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Seguirle a Jesús. Y Pedro, ¿cuántas veces en la transfiguración Pedro escuchó que dijo, este es mi Hijo amado, al igual que en el bautismo? Se imagina un hombre judío que anhelaba la venida del Señor y reconoce, nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y hemos reconocido que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Cómo llegamos? De pronto como pescadores incultos, pero Pedro no se quedó ahí. Pedro tuvo etapas en su caminar con fe. Aquí vemos cómo tuvo revelación en la transfiguración, pero también vemos que dijo, ay Señor, tú caminas sobre el mar, yo voy. ¿Y qué pasó? Se hundió. Jesús, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Pero mire, este hombre de poca fe después viene a evangelizar casi toda Asia. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro por la revelación. No él es la base de la iglesia, sino la verdad en la que él creyó, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué vemos acá? Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué vemos nosotros en esto? Desde aquí no lo puedo corregir. ¿Qué vemos acá en esto? Que nosotros somos confirmados que somos de Dios porque tenemos revelación. Por eso Pablo dice que debemos crecer en el conocimiento del Espíritu de Cristo. No conocimiento espiritual. Pero la revelación nos llega por el entendimiento también, por el intelecto. Entonces vemos que aquí Pedro dice, Pedro comete errores. ¿Cuándo comete Pedro los errores? Cuando duda. Aun cuando le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo entendió? No sé, no sabemos. Pero mira, aquí hay militares, aquí hay una represión tremenda cuando van a crucificar a Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No lo conozco. Yo no conozco a Jesús. Ustedes de ellos, mire, ¿qué pasaría si que empezaran a caminar por las calles recogiendo, que nos van a llevar por allá a una cárcel especial que de pronto hable el alcalde? Pues sí, yo estuve allá un tiempo. Mire, en la época que Pedro evangelizó a la iglesia, hubo cantidades de apóstatas. Y en Hebreos habla de la apostasía. Mucha gente define mal apostasía. ¿Qué es apóstata? Apóstata es el que habiendo conocido, no estaba en una iglesia, no habiendo oído, conocido la gracia, conocido el Espíritu, lo niega. Y hubo muchos apóstatas, que voy a morir quemado, que voy a morir bajo leones. ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron a tomar a Jesús? Jesús estaba orando y les dijo, mire que va a pasar algo. ¡Pum! Le cortó la oreja a Malco. Pedro cometió errores, usted ha cometido errores, qué bueno, yo también. Qué bueno que podamos reconocer. ¿Por qué qué?
porque es por el Espíritu de Dios. Pero llegó un momento en que Pedro recibe el Espíritu Santo acá y es cambiado, es transformado. ¿Cuándo más la embarró Pedro? Cuando lo negó, el Señor lo restauró. Y esta es una gran verdad. El Señor de la iglesia y el Señor que es fiel, ¿sabe lo que hace? Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Pedro recibe confirmación de su llamado. No era el más firme, posiblemente era el más débil. Qué bueno por las áreas débiles y por los errores que hemos tenido, porque donde eres débil podrás ser fuerte. Es restaurado y afirmado. El Señor le ama y el Señor le usa. Yo no sé cuál es el evangelio, cómo lo hemos entendido ni cómo lo hemos vivido, pero esto sí va a hacer algo, y es que nos va a ayudar a afirmarnos en una verdadera palabra y a definirnos más. ¿Qué hizo Pedro una vez recibe el Espíritu Santo? Se para y explica estas lenguas que hemos hablado y habla de Cristo y muchos se convierten. Y le dice a los judíos, ustedes crucificaron al autor de la salvación. Vemos que Él hace milagros, vemos que tiene de nuevo en la palabra. Y vemos algo importante, Él no anda solo, anda con hermanos de la iglesia. Vemos cómo Él aún, ¿se acuerdan que había ídolos y que lo persiguen y va a la cárcel? Vemos que hay 2 fuentes de persecución sobre la vida de Pedro. Hay 2 fuentes de persecución. Aquí es la primera. Gentiles que eran idólatras y que vendían estatuas, Él quita un espíritu de adivinación y dice, nos quitaste la ganancia, y lo mandan a la cárcel. Entonces, aquí ya empieza la iglesia. Y vemos que en los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, hablamos de la carta a los romanos, pero yo les voy a pedir que miremos Hechos 12. Hechos 10, 11 y 12. Cuando Pedro le habla a los gentiles, mucha gente se convierte y empieza la primera iglesia. Pero también eso hace que vaya la primera vez a la cárcel. ¿Por qué? Porque las personas se pusieron furiosas porque quemaron los ídolos y era la fuente de ganancia. Y mire lo que dice, espera un momentico, y Pedro aquí habla de la curación de un cojo, pero aquí antes del 10 habla de la resurrección de Dorcas. No solamente Pedro le predica a los gentiles, miremos esta imagen, aquí que hay judíos, aquí está explicándole a sacerdotes Pedro de otra manera, y hay algo muy tremendo. No es lo mismo predicarle a un gentil que a un judío. El judío conoce que viene el Mesías y tiene la misma ley de un cristiano, pero la entiende y la practica diferente. ¿Qué dice aquí en Pedro en Hechos 10? No lo vamos a leer porque es muy largo, pero la historia es la siguiente. Pedro, al hablarle a los judíos dicen, un momentico, es que tenemos que adorar de otra manera. Pedro les dice, sí, hay que adorar de otra manera. Pero Pedro, por ser judío, para un judío, acercarse a los gentiles era contaminarse. Ni siquiera entraban a la casa. Como yo descuidaba que fui a un salón de belleza, pero ¿qué negocio en Chapinero no está así? Y a veces hay consecuencias, a veces no. No sé. De todas maneras, él tiene una visión en la casa de Cornelio. Le dice, mata y come. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Pedro? Esto es difícil de entender. Él es un judío santo, un judío temeroso de la ley. Y Dios le dice, mata y come. ¿Qué ve? Cerdo y animales inmundos. ¿Qué le está diciendo? Es que mi ley no es solamente para los judíos, también para todo el que crea en Cristo y van a ser salvos. Entender eso para un judío es muy difícil. Entonces, acá en Hechos 10 hay una revelación que Pedro recibe tremenda. ¿Y qué es? Que no solamente para los judíos, sino para todo el que cree en Cristo. Y por eso en el 11, Pedro tiene que volver a Jerusalén a traerle un informe de lo que está haciendo. ¿Y qué dice? Este Espíritu de Dios ha caído aún sobre los gentiles. Cornelio era un centurión romano, no era un judío, y quedó lleno del Espíritu de Dios. Y todos los que han creído han recibido este poder. Y sabe que no podemos poner leyes judías, sino solamente la cruz de Cristo.
Y ese es un paso tremendo. Por eso los judíos empiezan algunos a reñir, porque dicen que no. Entonces, ¿qué pasa? Vimos que ya él es tenido preso, no solamente por causa de los gentiles, sino también por causa de los judíos. ¿Y qué pasa? Vemos que el testimonio del ministerio de Pedro es que ahora él teme lo que ha visto que muchos de los que él ha convertido viven. Que han venido familias y aún niños, quemas y leones, ¿cierto? Esta imagen, no sé qué les produce, pero Pedro aquí está temiendo de que él puede ir llevado a ¿qué ve Pedro en su testimonio? Si ustedes miran al comienzo de Hechos 12, dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado, en Hechos. ¿Qué pasa en Hechos 12? En Hechos 12 ya Pedro vio que Esteban fue mártir, ¿cierto? ¿Quién es este? El hermano de Juan. ¿Se acuerda cuando Pedro es llamado? Pedro con su hermano Andrés, pero también Juan y Santiago. Y Santiago es muerto por Nerón, es por el emperador, por Herodes. Es que uno sí. Uno que... Y acá vemos, aquí está Nerón, y aquí hay muchos cristianos, y aquí hay unos quemados, y aquí hay otros crucificados, y aquí van a traer leones. Miren. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pedro, que es el resultado de los discípulos en el primer evangelio? Esto. Los compañeros discípulos de él, como Esteban y sobre todo como Santiago, ya han sido muertos. Y antes que Pedro, que fue mandado a matar por Nerón, murió Pablo. Aquí vemos familias, están orando porque vienen los leones quemados, y Pedro sabe que hay un edicto contra él. ¿Qué le dicen a Pedro? ¿Se acuerda que el ángel Padre lo saca de la cárcel cuando oraban por él? El mismo ángel lo sacó. ¿Y qué hace Pedro? De aquí en adelante, después de que lo saca de la cárcel en el Hechos 12, no se vuelve a saber nada de Pedro. ¿Hasta cuándo aparece la carta? Y ya es crucificado. Y dicen que él dijo, pero eso no es historia comprobada. Yo les hablé al comienzo que había mucha historia que no era conforme. Dicen que Pedro murió boca abajo, dicen que Juan fue puesto en un aceite caliente pero que no murió. Esos detalles no están confirmados por la historia. Lo que sí está confirmado es que sí hubo persecución para los cristianos. Yo les hice un análisis sociológico chiquito de lo que fue los cristianos y su mensaje al comienzo. Yo quiero que pensemos como discípulos qué mensaje llevamos. Y Pedro habla de que nosotros somos el primer mensaje, antes que lo que hablamos. ¿Cómo terminó Pedro? Pedro debe huir y trabajar en secreto. Y es martirizado cerca del año 68. Dicen que fue crucificado y murió boca abajo. Eso dice la historia. No es verdad que estuvo en Roma, no es verdad que fue un primer papa. ¿Por qué? Porque según la filosofía que tomaron los romanos de la corriente cristiana, que era otra religión y que no lo entendieron como era, hubo obispados, pero eso fue muchos años después, en el siglo II. Han pasado 100 años. Cuando se hacen 5 obispados en el mundo, Alejandría, Antioquía, en Egipto hubo otro, en Jerusalén hubo otro, hubo 5, pero fueron después de un siglo que vienen los obispos. Yo acá termino, aquí vemos a Pedro huyendo después de que el ángel lo saca para cumplir el mensaje en secreto y ver y escribir este mensaje que nos ha dado. ¿Cómo quedamos nosotros frente a la experiencia de haber conocido la paz de Dios? Vemos que Dios se tomó el trabajo 2000 años antes de que viniera Cristo de dar una profecía de un Mesías. Llevamos 2000 años que pasó y ya el Señor está a la puerta. Pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, ¿cuál es mi compromiso como discípulo con el Señor? ¿Y qué debo hacer frente al mundo de hoy? Puede que un joven diga, yo mañana salgo y evangelizo a todo el mundo. Déjate guiar por el Espíritu, pero primero cuida la pureza de tu vida. Es que yo quiero casarme, quiero tener una empresa, quiero tener plata, y luego si lo hago, no es el orden de Dios. Jóvenes, ustedes ven ese homosexualismo tan terrible
Ese mural que yo les conté que vi en la 13, que tiene un ojo acá, que pertenece a una idolatría de adoración con cosas sexuales y la perversión sexual más terrible. No sigan la moda, no sigan la moda. La moda la pone Satanás, el diablo, para atraer. Limpiémonos de todas esas cosas y miremos que hay una cosa más profunda, que es la verdad de Dios. Si usted es mamá, si usted ya es padre, si usted es abuelo, la oración delante de Dios para afirmar una generación y que Dios levante lo que es. Acá Pedro nos da normas de vida, pero primero nuestra casa en santidad, en orden y en paz. Yo no sé qué mensaje o qué comentario, hasta aquí llegué, queda de esto. Pero yo pienso que si hablamos de cristianismo, no es un juego y no es fácil. Hoy día en nuestro medio todavía hay gente que muere. Está la iglesia oculta, por ejemplo, en Corea y en China comunista no se permite. Chávez también tiene persecución. Nosotros en Venezuela conocimos gente que fue presa por Fidel. Y yo no sé qué tanta paz habla de él, pero la edad tiene cuentas con Dios y yo no puedo juzgar eso. Solamente sé que si yo soy discípula y tengo un encuentro con Dios, debo mantener esa fe, es un tesoro precioso. Pero también debo estar entendida de que tenemos el Espíritu Santo para saber cómo andar y cómo caminar.